Ejercicio 8.3.15. Determina las fuerzas en los elementos DK y EF de la armadura mostrada. Entonces miremos a ver. Tenemos el elemento DK, que es este de aquí, y tenemos el elemento EF, que es este otro de acá. Entonces, para encontrar el valor de las fuerzas que va en cada uno de esos elementos, nos va a tocar primero hacer un corte acá y luego realizar un corte acá. Bueno, para poder iniciar debemos obtener las reacciones de alguno de los dos apoyos. Es suficiente con una sola, pero podemos calcular los dos como para practicar. En A tenemos una reacción con dos componentes, AY y AX. Y en M tenemos una reacción con una sola componente en Y, debido al tipo de contacto que existe ahí. M sub Y. Para este primer paso, obviamente no voy a tener en cuenta los cortes. Voy a tomar toda la armadura como un solo cuerpo y voy a realizar momentos, puede ser en A o en M, cualquiera de los dos. Aplico momentos e igualo a 0 utilizando mi ecuación de equilibrio, porque sé que todo el cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. Momentos positivos en este sentido igual a. Ni a X ni a Y generarán momento alrededor de A, porque obviamente cada una de estas componentes pasan por el punto A, por tanto no generarán momento. M sub Y sí genera momento a un radio de 9 por 4 a 36 pies. Bueno, entonces la fuerza M sub Y, que se encuentra a un radio de 36 pies, genera un momento en sentido antihorario, por tanto positivo. La carga N de 15 pies genera un momento negativo que se encuentra a un radio de 18 pies. Entonces, menos 18 pies por 15 kips. Esta otra carga en D de 15 kips también genera momento alrededor de a una distancia de 9 pies. Entonces genera un momento también horario, por tanto negativo, 9 por 15. Esta carga de 10 kips aplicada en B también genera momento alrededor de a una distancia de 6 pies. Genera un momento negativo también, menos 6 por 10 kips. Esta otra carga de 10 kips también genera un momento negativo alrededor del punto a una distancia de 12 pies. Entonces, menos 12 por 10. De acá podemos determinar el valor de M sub Y. M sub Y es igual a todo lo demás, lo paso al otro lado, quedaría positivo, 18 por 15 más 9 por 15 más 6 por 10 más 12 por 10. Todo esto dividido 36. Esto nos da 16.25 kips. Con M sub Y es suficiente. Realizaría los cortes y me quedaría con el lado derecho del corte. Pero pues vamos a terminar de calcular las reacciones en A.
realizando utilizando las otras dos ecuaciones de equilibrio que me quedan, que son la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 pongo todas las fuerzas que tengan X. Tenemos 10 kips que está aplicado en C, otros 10 kips que están aplicados en B, que van hacia la derecha positivos, y a sub X que también va hacia la derecha positivo. No hay nadie más en X. 10 más 10 más a sub X. De acá podemos despejar que a sub X es igual a menos 20 kips. Finalmente, aplicando la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos 15 kips que van para abajo, menos 15 aplicados en D, otros 15 aplicados en E que también van hacia abajo, por tanto negativos, a sub Y que va hacia arriba, y la fuerza aplicada en M que va hacia arriba también, más M sub Y. Pero resulta que M sub Y yo ya sé cuánto vale, ¿no? De aquí podemos despejar a sub Y. A sub Y es igual, pasa el 15 negativo y el otro 15 negativo al otro lado, queda 30 positivo. Y M sub Y, que es de 16.25, pasa al otro lado negativo, menos 16.25. Por tanto, a sub Y es de 13.75 kips. Listo, ya podemos iniciar con nuestros cortes. Vamos a empezar con nuestro primer corte para determinar la fuerza en el elemento DK. Corte 1. Va a quedar con el lado izquierdo, con el lado derecho de la estructura. Con el lado izquierdo no es lo mismo, no importa. Entonces vamos a dibujar ese lado derecho, un pequeño esquema para poder obtener rápido el cálculo. Ninguno de los otros elementos que están al lado derecho nos interesa, solamente los elementos que se cortan son los que nos interesan. Por tanto, pues no nos fijaremos mucho en ellos. Aquí está el lado derecho de la estructura con los elementos cortados. Yo sé que los elementos son elementos a dos fuerzas, por tanto tienen fuerzas internas que van por el elemento, son colineales con el elemento. No sé hacia dónde van a ir estas cargas. En E nos hace falta la carga de 15 kips. Ya en M, podemos cambiar las letras por el valor real de la fuerza, que es de 16.25. Y podemos poner las fuerzas de los elementos cortados de forma arbitraria. En este caso los vamos a poner todas saliendo. ¿Por qué? Pues, porque en realidad no quiero pensar mucho hacia dónde van. El resultado me va a decir si las tomé bien o las tomé mal. ¿Sí? Recordemos que la pregunta aquí es del elemento DK. Listo. Entonces, observen que el elemento DK es el único que tiene componente en Y. Entonces, de acuerdo a esto, fácilmente podríamos obtenerlo por medio de una sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque como yo sé que todo este cuerpo se encuentra en equilibrio, parte de él o cualquier componente que yo saque de él también se encontrará en equilibrio. Bueno, entonces recordemos, estamos con el corte, estamos con este pedazo de la armadura. Entonces vamos a poner acá todos los elementos que tengan, o todas las fuerzas que tengan componentes en Y. Tenemos 16.25 hacia arriba, 15, este acá que va hacia abajo, menos 15, y además de eso tenemos la componente en Y de la fuerza KD. Es la fuerza del elemento KD. Esta sería la fuerza del elemento
ED. Esta sería la fuerza, o esta es la fuerza del elemento KL. Entonces recuerden, es solamente la fuerza del elemento KD la que nos están solicitando. Entonces yo sé que el elemento KD también tiene una componente en Y. Esa componente en Y la he puesto hacia arriba. Entonces, más la fuerza KD. Pero recuerden que estamos sumando las componentes en Y, entonces solamente la componente en Y. Bueno, entonces, para poder continuar, vamos a sacar de la estructura un triángulo. ¿Qué triángulo? El triángulo que me represente el elemento DK. ¿Por qué? Porque necesito los ángulos, el elemento DK o KD, como le quieran decir. Aquí está el triangulito. Imagínense que este punto de acá es el punto D, que este otro puntico de acá es el punto L y que este otro punto de acá es el punto K. La distancia que hay acá es de 9 pies, con dos comillas mejor. La distancia que hay acá, o la altura que hay acá, una sola comilla no, 9 pies, 6 pies. Por tanto, la hipotenusa es la raíz de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Esto nos da 10.816 pies. ¿Para qué esa hipotenusa? Hombre, para no tener que determinar este ángulo θ o cualquier otro ángulo y tener que utilizar ecuaciones trigonométricas. Utilizo el triángulo y con eso es suficiente. Entonces, reescribamos de nuevo la sumatoria de fuerza en Y. 0 es igual a 16.25 menos 15. Esto nos da 1.25 kips. Más la fuerza KD. La fuerza KD. Pero no es toda la fuerza KD, solamente la componente en Y. ¿Cómo saco la componente en Y? Pues la componente en Y será, obtenida con el triángulo, será 6 sobre la hipotenusa. ¿Por qué 6? Porque 6 es el cateto que se encuentra en Y, sobre 10.816. Hombre, esto es exactamente lo mismo que haber utilizado el seno de θ. El seno de θ es el lado opuesto sobre la hipotenusa. 6 sobre 10.816. Bueno, de acá yo ya puedo despejar cuánto vale la fuerza en el elemento KD. Pasa el 1.25 al otro lado, negativo, multiplicado por 10.81 y dividido 6. Nos queda que el elemento KD vale, la fuerza que hay, la fuerza interna que hay en el elemento KD es menos 2.25 kips. Hombre, ¿qué nos está indicando este negativo? Que he tomado mal la dirección. La dirección no es saliendo del elemento, sino que es entrando. ¿Sí? Como es entrando el elemento, este elemento se encuentra sometido a compresión. Listo. Ya tenemos la fuerza en el elemento de K. Vamos a mirar la fuerza en el elemento EF. Entonces, para ello, vamos a realizar nuestro segundo corte. Nuestro segundo corte será por acá. Recuerde que es un corte que tiene que cortar 3 elementos máximo, ya que tenemos solo 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, para este vamos a copiar el lado derecho de nuevo. Bueno, este es nuestro corte 2. Los elementos cortados sabemos que tienen fuerzas internas que van por el elemento, son colineales al elemento. Esta vez todas estas fuerzas internas las vamos a tomar entrando, para no pensar mucho hacia dónde van. Démosles nombres. Esta será la fuerza del elemento Fe.
Esta es la fuerza del elemento Fk. Y esta es la fuerza del elemento Jk. No hay ninguna otra fuerza externa, solo la de 16.25, y nos están preguntando solamente por la fuerza Fe o del elemento de F, la misma cosa. Bueno, sabemos que tenemos nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Olvidémonos de todo lo demás, solamente concentrémonos en este pedazo de la estructura que hemos sacado. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una sumatoria de momentos con el cual podríamos calcular todo de una vez. Una sumatoria de momentos donde una sumatoria de momentos en el punto K, aquí. No importa si el punto está por fuera, ¿sí?, de los puntos del corte. Listo. ¿Por qué quiero hacer una sumatoria de momentos ahí en K? Porque al realizar esa sumatoria de momentos en K, observen que la fuerza, la línea de acción de la fuerza Fk pasa por ahí, entonces no genera momento. Y la línea de acción de la fuerza Jk también pasa por el punto K. Por tanto, tampoco generaría momento. ¿Quiénes serían los únicos que generan momento? La fuerza Fe, que es lo que me preguntan, y esta carga de 16.25. Entonces prácticamente sería despejar. Y ya está. Entonces hagámoslo. Apliquemos nuestra ecuación de equilibrio. ¿Cuál? La sumatoria de momentos. ¿Dónde? En el punto K. Igual a 0, porque este corte, este pedazo de la estructura también se encuentra en equilibrio. Bueno, vamos a decir que los momentos serán positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihoraria. Bueno, entonces, como hemos dicho, la fuerza Fk no genera momento alrededor de K, la fuerza Jk tampoco genera momento alrededor de K, la fuerza de 16.25 sí genera momento alrededor de K. ¿Y cómo será ese momento? Ese momento es positivo. La distancia o el radio de ese momento es esta. Entonces, ¿cuánto equivale? Equivale a 9 pies más 9 pies. Total de 18 pies. Entonces, el momento es el radio por la fuerza, el radio de 18 pies, por una fuerza de 16.25 kips. La fuerza Fe también genera momento. Se encuentra a un radio de 6 kips, de 6 pies. El momento que genera es un momento negativo, entonces por tanto es menos 6 por la fuerza Fe. Listo. La fuerza del elemento Fe es igual a ¿quién? Pasa menos 6 Fe al lado izquierdo, queda positivo, entonces tenemos 18 por 16.25 dividido 6. Esto nos da 48.75 kips. Observen que nos dio positivo y la fuerza Fk, ¿sí?, la hemos puesto entrando en el elemento. Como nos ha dado positivo y la hemos puesto entrando, pues, hombre, quiere decir que esta fuerza está sometiendo al elemento Fe a compresión. Listo, eso es todo el ejercicio.